El poder de cambiar tu vida. El hábito, el hábito de no abandonarte. Hace unos días, mientras reflexionaba en silencio, me di cuenta de algo que pocas veces hacemos con verdadera honestidad. Mirarnos sin juicio y escucharnos sin prisa. No fue un análisis de resultados, no fue una lista de pendientes como a veces sucede, no fue algo más íntimo. Un diálogo interno entre la persona que he sido y la persona que estoy llamado a construir. Porque cambiar tu vida no comienza con grandes promesas, comienza con una decisión silenciosa. La decisión de no abandonarte. Hoy quiero invitarte a un espacio distinto, un espacio donde no hablamos de metas espectaculares, sino de hábitos sencillos, de esos que parecen pequeños a veces, pero que sostenidos con el tiempo terminan cambiando todo. Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos. Bienvenido a Los Cabos Estoicos, soy Alberto Treviño y hoy hablaremos del poder real de cambiar tu vida. Muchos creemos que el cambio llegará cuando todo esté claro, cuando tengamos motivación, cuando el miedo desaparezca, cuando estemos listos, pero la vida no funciona así. La verdad es esta. El cambio comienza cuando decides actuar, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando dudas, incluso cuando nadie te aplaude. Cambiar tu vida no es un acto heroico, es un hábito. Y ese hábito empieza por conocerte a ti mismo, no por mirarte al espejo y reconocer tu cuerpo, eso lo podemos hacer todos, sino por aceptar quién eres hoy, sin disfraces, sin máscaras, sin excusas. Porque solo desde la aceptación pueden hacer una transformación auténtica. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan por cansancio interno. Yo te he platicado una vez que hablamos del cansancio del alma, por desgaste emocional, por traicionarse poco a poco. Nadie se abandona de golpe, no es a pensar que así pasa. Uno se abandona en silencio. Cuando dejas de escucharte, cuando ignoras lo que sientes, cuando sabes lo que debes hacer y aún así lo postergas. Esa procrastinación que es tan difícil, en serio te lo digo, de romper. El verdadero quiebre no ocurre cuando fallas, ocurre cuando te acostumbras a fallarte. Así nace el hábito más destructivo que tenemos. Es el que más me ha dolido y me ha costado trabajo. Es abandonarte a ti mismo. Pero también ahí pueden hacer el hábito más poderoso de tu vida. Fíjate el contraste. No abandonarte no significa exigirte perfección, significa ser leal a ti mismo. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo, leal a tu proceso, leal a tu palabra, leal a ese compromiso invisible que hiciste contigo cuando decidiste vivir mejor. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de no huir. Pasamos la vida huyendo de nosotros mismos. Un paso, un día, una decisión consciente a la vez. Eso es carácter, eso es disciplina interior, pero sobre todo, eso es libertad. Te platico y te lo comparto. Hubo etapas de mi vida en las que me fui alejando de mí sin darme cuenta. No fue de un solo golpe, fue poco a poquito. Me fui perdiendo en relaciones donde ya no me reconocía, en conversaciones donde decía lo que esperaban de mí, no lo que yo sentía.
sino tratando de quedar bien, de encajar. Esas decisiones que tomaba por inercia, por miedo y como te digo, por no incomodar. Fui dejando partes de mí en mi camino. Mi voz, mi intuición, mi esencia. Y lo más fácil fue distraerme. Encontramos, hoy hace rato estaba platicando con un amigo y me decía que está tratando de cumplir sus promesas en el 2026 y una de ellas era precisamente buscar quitar los distractores y entre ellos estaba el alcohol, la procrastinación, el teléfono celular, muchas cosas te distraen porque necesitamos llenar los silencios con ruido, llenar los vacíos con ocupaciones que a veces ni siquiera te sirven de algo, huir de mí sin moverme del lugar, huir de mí. Imagínate, seguir huyendo de mí. Así que me coloqué, como siempre, al final de la fila, siempre para después, siempre cuando hubiera tiempo, siempre y cuando todo estuviera resuelto. ¿Sabes cuándo? Nunca. Cumplía con todos, menos conmigo. Y llega un momento en el que entiendes algo muy duro, pero también muy necesario. Nadie llega a salvarte de ti mismo, nadie va a llegar. Si estás esperando que alguien venga, un amigo, un hermano, y te salve de ti mismo, olvídalo, eso no va a pasar. El día que decidí no abandonarme, no fue un día épico, no hubo fireworks, no hubo nada, no hubo aplausos, no hubo certezas, no hubo una señal clara en mi camino. Solo hubo un gran cansancio. Y una pregunta honesta que ya no podía seguir evadiendo. Y te la comparto. ¿Voy a seguir traicionándome a mí mismo? ¿O voy a empezar a respetarme a mí? Ese día no cambié mi vida, pero sí cambié la dirección de mi vida. Empecé con cosas pequeñas, cosas simples, y te lo he dicho, tratando de buscar ese equilibrio, dormir mejor, decir no cuando era necesario, aunque incomodara, escuchar mi cuerpo cuando pedía pausa. Yo te he platicado de la fuerza vital, esa pirámide que hemos hablado varias veces, donde la base, el 85% de tu fuerza vital está en tu cuerpo. Y escuchar mi cuerpo cuando pedía pausa fue realmente aceptar mis emociones sin huir de ellas, sin anestesias, aceptar que tenía que parar para poder atenderme. Ahí comprendí algo que me marcó para siempre. Cambiar tu vida no es huir del dolor, es quedarte contigo incluso cuando más duele. Es dejar de abandonarte cuando más te necesitas. Es estar ahí enfrentando lo que tienes tú en tu control, el dejar de huir, el parar y enfrentarte a ti mismo. Ese dejar de abandonarte, para mí fue el punto de quiebre y de ahí pude empezar a salir adelante. Pues ahora te comparto qué decían los estoicos, la parte estoica. Los antiguos sabían algo que hoy en medio del ruido hemos olvidado tú y yo. No todo depende de ti, pero tu actitud sí. No controlas el pasado, ese ya pasó. No controlas a los demás, acuérdate. No puedes tener control de nadie, ni de tus hijos, ni de tu esposa, ni de tus amigos. No controlas el resultado de lo que haces. Recuerda que tú haces tu mejor esfuerzo, pero el resultado no está en tu control. Pero ¿sabes qué? Si controlas, si te levantas hoy, si continúas, si eliges no rendirte contigo mismo. Eso sí lo controla, recuérdalo. Los pensamientos condicionan la acción, esa acción de poder decir sí me levanto. Y la acción, acuérdate también que va a condicionar lo que vamos a hacer. Cómo respondemos. Y ese comportamiento, si lo repites varias veces, creas un hábito. Y ese hábito estructura tu carácter, ese carácter que te convence a elegir no rendirte contigo mismo. Y ahí, con el carácter fuerte, entonces sí, ahora sí diriges
tu destino. Los estoicos lo decían con claridad. No te perturba lo que sucede, sino la forma como lo interpretas. Ahí está la clave. No le busques la verdadera fortaleza. No consiste en dominar el mundo exterior, sino de gobernar tu mundo interior. En aprender a sostenerte cuando la vida no coopera, esos días que dices, oye, estoy haciendo todo lo posible. Pues sí, aprender a sostenerte, a permanecer firme cuando la emoción se desborda. ¿Cuántas veces no llegas y tus emociones no te dejan continuar? El no huir de ti cuando el camino se vuelve incómodo. Ese es el carácter. Marco Aurelio, nuestro emperador, lo escribió para sí mismo como un recordatorio para él diario. Y te lo voy a dar textualmente. Y fíjate lo interesante porque va de acuerdo con lo que estamos hablando. Tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Eso es el estoicismo práctico. No negar lo que duele, porque es una realidad. No maquillar precisamente esa realidad, sino elegir cómo responder a lo que nos sucede. Y esa respuesta no se construye con discursos motivacionales. Ya ves que a veces nos queremos motivar. Se construye con hábitos, ya te lo dije, no con motivaciones. El tema es construirlo con hábitos, esa acción, ese comportamiento repetido que se convierte precisamente en hábito. Es la constancia, la presencia diaria. Elegir no abandonarte es elegir vivir con virtud, es actuar alineado con lo que eres, no con lo que el mundo espera de ti, porque todos esperan algo diferente. Es mantener tu dignidad incluso cuando nadie te ve, cuando nadie te está mirando. Aunque cueste, aunque duela, aunque no haya reconocimiento, porque como también decían los estoicos, la paz no llega cuando todo está en orden afuera. Llega cuando tú decides estar en orden por dentro. Ese orden interior comienza con una decisión simple pero poderosa. No abandonarte. Escucha a los estoicos, no abandonarte y dejar de huir de ti. Hoy te propongo algo sencillo, pero con mucha profundidad. Antes de que te vayas a dormir, hazte una pregunta. Hoy, ¿fui leal a mí mismo? No te preguntes si ganaste, no si avanzaste mucho, solo si estuviste presente, si fuiste leal contigo, si no te traicionaste, sobre todo si no huiste. Y si la respuesta es no, no te castigues tampoco. Te digo por qué, porque mañana es otra oportunidad para no abandonarte. Entonces, hazlo diario en la noche antes de dormirte. Pues muy bien, ahora pasamos a la recomendación de los libros y la película que tanto te gusta y a mí también. Ahora, el libro que te voy a compartir es un libro muy interesante de un autor que se llama Walter Rizzo, El coraje de ser quien eres. Este libro habla de algo que muchas veces evitamos mirar, cómo por miedo a perder a otros terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Explica con claridad que el abandono personal no siempre se nota. No siempre se nota. A veces se disfraza de complacencia, de silencio, de quedarte donde ya no eres tú. A veces nos quedamos más tiempo del necesario. El mensaje es muy profundo y directo. No puedes vivir en paz si traicionas tus valores para ser aceptado por otro. El coraje del que habla este libro no es agresivo ni egoísta, es un coraje sereno, el valor de ponerte tú los límites, de decir no sin culpa, el poder del no, lo hemos platicado varias veces, de elegirte sin justificarte, como le decía a mi amigo hoy. Si decidiste dejar de tomar, no le des explicaciones a nadie, es una decisión personal y así no la compartes ni le das el poder a alguien de que te esté justificando. Y este libro está muy alineado con el pensamiento estoico, vivir de acuerdo a la naturaleza y no con la expectativa del mundo. Te lo recomiendo, muy buen libro, lo puedes encontrar en todas las plataformas. La película a mí me encantó cuando la vi la primera vez, fue hace algunos años y la acabo de ver hace poco otra vez, se llama Into the Wild. No es una historia de escape, es una historia de búsqueda. Nos muestra lo que sucede cuando alguien deja de escucharse y siente la necesidad profunda de reencontrarse, pero consigo mismo. A lo largo del camino hay libertad, pero también soledad.
Hay valentía, pero también errores. Y justo ahí está la enseñanza. La película nos recuerda que no basta de cambiar de escenario si no cambias tu relación contigo. ¿Cuántas veces no has dicho, me voy a escapar a la playa porque ahí sí voy a estar bien, o me voy a ir de viaje porque ahí sí voy a estar bien? Pero te llevas todo en la mochilita, te llevas todo. Desde la mirada estoica, es una reflexión muy clara. La verdadera libertad no es externa, como te lo digo, es interior. Y que el abandono más peligroso no es dejar un lugar para irte a otro, sino quedarte donde ya no eres fiel a ti. Es una muy buena película, Into the Wild, búscala también, está en todas las plataformas. Y ahora sí pasamos al final, a la reflexión final. Hoy, precisamente, quiero dejarte con esta lista. Cambiar tu vida no comienza cuando todo mejora, recuérdalo. Comienza cuando tú decides quedarte. Quedarte contigo en el cansancio, quedarte contigo en la duda, quedarte contigo cuando el camino se vuelve tan incómodo y la tentación de huir aparece. Esa tentación siempre va a estar ahí. El hábito que transforma no es la fuerza necesariamente, es la lealtad interior. Te lo he dicho, la lealtad, pero a ti, esa lealtad silenciosa que te sostiene cuando nadie te ve, esa decisión íntima que no traes de no traicionarte otra vez, porque eso nos va llenando el vaso de agua, el traicionarte una y otra vez. Hoy no te pido grandes promesas. No te pido que resuelvas todo, solo una decisión sencilla, pero muy poderosa. Te lo pido, no te abandones, porque cuando dejas de huir de ti, empiezas por fin a construir la vida que tú te mereces. Pues muy bien, y si este episodio resonó contigo, si hubo algo que te sonara y que te identificaras, si en algún momento sentiste que hablábamos de ti, porque así me pasó a mí una vez, pues te invito a compartirlo con alguien que necesite escucharlo, porque nosotros nos volvemos, te digo, el puente entre una persona y poder conseguir un poco de tranquilidad, un poco de paz y tratar de tener herramientas para lograr tu propósito. Pues muy bien, suscríbete a nuestras plataformas de Los Cabos Estoico. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Y acompáñanos en este espacio donde siempre reflexionamos, cuestionamos y estamos aprendiendo a vivir con mayor conciencia. Ayúdanos a crecer este grupo, esta comunidad, que seguramente muy pronto será muy grande y vamos a transmitir estas virtudes estoicas para que la gente lo pueda entender y la utilice las herramientas, pero una herramienta práctica que la puedes utilizar en tu día a día. Pues muy bien, soy Alberto Treviño y esto fue Los Cabos Estoico. Nos vemos en el próximo episodio si el destino lo permite. Gracias.